Hola amigos, les saluda Leslie Yatra Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Tenemos un invitado muy especial en nuestro bloque de actualidad, al periodista José María Salcedo, más conocido como el Chema. Trabajó muchísimos años en radioprogramas del Perú. Vamos a conversar con don Chema acerca de lo que ha sido el informe publicado ayer por la Defensoría del Pueblo sobre los 8 estándares violados por el Poder Ejecutivo, o sea, por el gobierno de Pedro Castillo, respecto a la libertad de prensa, información. Y además vamos a comentar también con don Chema si el programa dominical Cuarto Poder violó o no el derecho a la información al, digamos, propalar, ¿no? Una difusión sobre un audio revelador, ¿no? Cuando en realidad no fue lo que se proyectó el día domingo. Recordemos que el derecho a la información tiene un aspecto individual y un aspecto colectivo. Y la sociedad está con el derecho de exigir, ¿no?, una información veraz, clara y contundente de parte de los medios de comunicación. Yo puedo ejercerlo de una forma individual, como persona, como titular de un derecho, pero también de manera colectiva cuando se habla de un conjunto de personas, como es la sociedad, en este caso peruana, que tenía todo el derecho de acceder a esa información, de esperar, ¿no?, estas revelaciones que anuncia un programa dominical y que evidentemente eso va a conllevar a una responsabilidad. Yo creo que el Consejo de Prensa tiene que pronunciarse al respecto y, digamos, iniciar algún procedimiento ético, ¿no?, al respecto, porque los medios de comunicación tenemos que asumir la responsabilidad de llevar a cabo una información veraz, y muy accesible, útil para la sociedad. No podemos jugar con las expectativas de todo un pueblo, no podemos engañar a la gente con titulares que no se condicen con la realidad, no generar, no, esa tensión, esa expectativa para ver de qué se trata, no, un titular, un programa que anuncia algo revelador y que finalmente no se dio de esa naturaleza. Demasiado estrés, demasiada proliferación de información falsa tenemos en todas las redes sociales como para poder prestarnos a este juego. No, yo creo que los medios de comunicación, sea cual sea su naturaleza, su dimensión, en redes sociales, escrita, hablada, televisiva, tenemos que asumir esa responsabilidad seria y honesta con toda una población que hace un espacio para escucharnos y para vernos. Muchas gracias. Quiero aprovechar este espacio del programa para siempre agradecer por todas las sugerencias y comentarios de nuestros seguidores de Entérate con Leslie. Nosotros somos un medio de comunicación en redes sociales, de repente muy pequeño para muchos o insignificante para varios, pero nosotros cumplimos un deber de informar y de llevarles a ustedes una sección de entrevistas con temas de trascendencia nacional e internacional. Nosotros agradecemos realmente la sintonía, agradecemos el que nos sigan diariamente en nuestras redes sociales, el que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Y esto que ha pasado con el programa dominical Cuarto Poder nos tiene que servir de experiencia para todos los medios de comunicación asumir con responsabilidad y honestidad el trabajo que hemos decidido realizar. Volvemos en el intermedio con el Chema para conversar lo que es su opinión respecto al informe defensorial y evidentemente sus comentarios de lo que ha sido pues esta trucada propaganda, ¿no?, del programa dominical Cuarto Poder. Regresamos en breve.
Bien amigos, volvemos al bloque de actualidad y tenemos a nuestro distinguido invitado de esta tarde, al reconocido periodista en el Perú, don José María Salcedo, más conocido como El Chema, un periodista de trayectoria en radioprogramas, que trabajó en radioprogramas, ahora está en otro medio de comunicación. Don Chema, muy Así buenas es. tardes, Hola muchísimas Leslie, gracias ¿cómo por te esta va? ¿Qué tal? invitación. Buenas tardes. Don Chema, usted es toda una autoridad en el periodismo y por eso lo he convocado para conversar un poco sobre sus reflexiones acerca de lo que ha sido la presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre la libertad de prensa, donde se ha concluido que se han violado 8 estándares, ¿no?, respecto a la libertad de información. Sus reflexiones, don Chema, sobre este importante informe. Bueno, yo coincido básicamente con el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, y llamo la atención sobre un punto. Atentar contra la libertad de expresión no significa solamente que cierres un medio de comunicación o que lo censures o cosas parecidas, sino simplemente el silencio es un atentado contra la libertad de expresión. El presidente de un país democrático tiene que comunicarse constantemente con la población. ¿A través de qué? A través de los medios. Obviamente no basta con un comunicado oficial, pésimamente mal redactado además en muchos casos, sino esta persona tiene que ser asequible. Hacer política es comunicar. El presidente de la República en un país democrático tiene que estar todo el día comunicándole cosas a la gente y escuchando lo que la gente opina. Los medios de comunicación están para eso. Los medios de comunicación son, de alguna manera, los representantes de la opinión pública, de la ciudadanía, del pueblo, del público, el tema que sea, frente a la autoridad. Son el nexo, además. Es decir, si un presidente quiere saber qué piensa el pueblo, tiene varias formas de hacerlo. Una de ellas es a través de los medios de comunicación. No digo que sea el único medio porque puede hacer encuestas. Un presidente de la República en un país democrático tiene que estar haciendo encuestas permanentemente para saber qué opina la gente y en qué más o menos puede enmendar la situación. ¿Por qué es esto importante en el Perú? Porque en el Perú no tenemos cómo balancear el poder del presidente. El presidente en el Perú es un autócrata, el presidente es una figura monárquica, tan monárquica que inclusive tiene un título que a mi juicio es totalmente anacrónico, personifica a la nación. Dios mío, es más o menos como un cuerpo místico de alguna divinidad. Entonces, este hombre lo que hace es simplemente callar, no comunica absolutamente nada. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en el Perú y por eso estamos en un impasse político en este momento muy grave. Muy grave. Concuerdo Sí, totalmente con usted, don Chema, y quería hacerle la siguiente pregunta sí. sobre lo mismo. En esto, después vamos a hablar un poco sobre su opinión de lo que ha sido realmente esta trucada difusión del programa dominical Cuarto Poder y si esto realmente amerita o no una sanción del Consejo de Prensa desde el punto de Ah, vista ético, ¿no?, a este medio de comunicación. Pero tomando el audio que se difundió en este programa dominical, se ve que uno de los interlocutores del señor Castillo revela de que él es una persona que está resentida con los medios de pero por comunicación, supuesto, ¿no es cierto?, que evidentemente. lo hemos tratado mal en los medios, Claro, claro. o es esa la actitud, don Chema, por la cual genera todo este menosprecio a la prensa, o es en razón, ¿no?, a la ideología a la que pertenece, que es la no creencia en la pluralidad de medios, sino en medios que Bueno, solamente van claro. a decir lo que él quiere que se diga. Bueno, sobre lo último, yo no creo, la verdad, que él tenga una ideología, te digo con toda sinceridad. Yo creo que él es un personaje que responde a un intento de arribismo social a través de la política, que se ha encontrado con la presidencia, que ha sido un dirigente sindical de menor cuantía, pero que para perjudicar al SUTEP ciertos medios le dieron relevancia y ciertos políticos también, sin saber el monstruo que estaban creando. Este hombre creo que no tiene ideología. Lo que tiene sí es una serie de resentimientos y fobias. Una de esas fobias es la fobia a la prensa. ¿Por qué tiene fobia a la prensa? Porque él de alguna manera es consciente de sus propias limitaciones.
A pesar de ser un maestro, lo suyo no es la comunicación. Y si tú no tienes ciertas calidades mínimas comunicadoras, tienes que tenerle temor a la prensa, porque la prensa te puede poner en aprietos. Ya le ocurrió, él tuvo una primera experiencia nefasta con Acuña. Acuña le hizo preguntas básicas, pero que nos permitieron ver de qué personaje estábamos hablando. Sí. Estábamos hablando de una persona de un primitivismo y de una elementalidad increíble, absolutamente increíble, que no tenía la más pálida idea de los elementos básicos que tiene que saber una persona que quiere gobernar. Yo diría, ni siquiera eso, de un maestro, elementos básicos de un maestro. No conoce el significado de las palabras, confusión de términos, una serie de ideas preconcebidas, etc. Entonces, a partir de ese momento, él recibe un baño de realidad espantoso y él se da cuenta de todo lo que la prensa le puede hacer. Desde ese momento, promediando la entrevista que le hace Acuña a Castillo, él ya se da cuenta de que la prensa es una amenaza y desarrolla una fobia a la prensa. Hay gente que le tiene fobia a los perros, hay gente que le tiene agorafobia, fobia a los espacios, etcétera, etcétera, claustrofobia. Él tiene algo que podríamos llamar como prensofobia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación le despiertan un pánico indecible. Esto es una variante de la matriz que él tiene del mundo exterior. Él piensa que el mundo exterior en general le es hostil y que él es un perseguido. Por ejemplo, hay una parte de la campaña electoral en la que él está explicando lo mala que es la ciudad y llega a decir lo siguiente: mis alumnas cuando terminan el colegio se van a la ciudad a prostituirse. Esto es una cosa espantosa que dijo. Ya nos hemos olvidado de esto, este caballero. Es un antifeminista militante, esto, ferozmente antifeminista. Bueno, entonces, para él lo que es la ciudad, lo que es la, entre comillas, modernidad, lo que es Occidente, lo que es la parte de inteligencia, lo que son los libros, lo que es la No va cultura, con él. es hostil para él. No solamente lo va a comer, se siente agredido por eso, se siente invadido por eso en sus seguridades. Él es una persona básica que tiene algunas seguridades elementales. Esas seguridades elementales provienen de su relación con la tierra. Está bien, el hombre del campo tiene una relación con la tierra muy íntima. Ahora, eso no lo convierte en campesino. Él no es un campesino, dicho sea de paso, por supuesto que no lo es, porque un campesino es un obrero, es un peón, es una especie de una suerte de semiesclavo de un señor feudal. En el Perú eso ya no existe más, hace muchos años que no existe más. Bueno, entonces esta fobia que le tiene a la prensa es una variante de la posición que tiene él, antiurbana, antioccidental. Él considera que Occidente es una amenaza no para el pueblo en abstracto, como suele llamar él, sino para él, porque él es la personificación del pueblo, de su concepción del pueblo que él tiene. La concepción del pueblo que él tiene no es necesariamente la concepción de las mayorías nacionales, que es lo que tú podrías decir que es el pueblo, es la mayoría, o es la gente desposeída. No, el pueblo es su tribu personal, su familia y algo más que su familia, su clan. El Perú está organizado en clanes, no está organizado en partidos políticos. Los partidos políticos son un señuelo, una fachada, nada más. Él efectivamente pertenece a una tribu y esta es la que se siente amenazada por la prensa y por eso prefiere guardar silencio y Ajá. mirar a la prensa con hostilidad. Esto lo va convirtiendo cada vez más en un personaje agresivo y Así de es. ahí su peligrosidad. Don Yo Chema, lo, también hemos visto, usted ha descrito tal cual el perfil de la persona que lamentablemente nos está gobernando actualmente en el Perú, pero vamos también al hecho de los, por ejemplo, del ex premier, ¿no? El señor Guido Bellido, que también ha sido materia de análisis en el informe de la Defensoría, ¿no? Por un lado vemos a un presidente que le tiene fobia a la prensa, que tiene una actitud hostil, y de ahí su forma agresiva, ¿no? Y vemos también al señor Guido Bellido, a otros exministros, exfuncionarios, que tienen ese mismo comportamiento hostil. En el caso de ellos, ¿cuál es su reflexión? ¿Cómo podríamos bueno, analizar estas conductas? el caso de Bellido no lo considero igual al de Castillo, ¿eh? O sea, Bellido es una persona
que da respuestas agresivas, a veces irónicas, pero no rehuye a la prensa. ¿Por qué no rehuye a la prensa? Porque él es un candidato, pues, del Cusco, tiene que estar en contacto con la opinión pública, en fin, es una persona que te agrede de una manera más, vamos a llamar así, simpática. No tiene el ceño fruncido que tiene Castillo, tiene más sentido del humor, dudoso probablemente, pero de alguna manera se esfuerza por caer un poco más simpático. No rehuye las entrevistas como las ha rehuido Castillo. Yo no conozco muchas ocasiones en las que Bellido se haya negado a concurrir a la prensa. ¿Ha sido agresivo con la prensa? Sí, pero de alguna manera ha competido con ella, ha competido con ella. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque no necesariamente tú vas a entrevistar a una persona que te va a dar la razón a ti. La persona tiene que utilizarte a ti, pero tú también vas a utilizar a la persona para sacar algunas conclusiones, para explicarle al público cómo está el personaje. O sea que a Bellido no lo veo así. Inclusive te digo algo más. Viendo las cosas en perspectiva, nosotros, cuando Bellido fue a Pluspetrol a entregar ese memorándum, ese documento, de alguna manera nos dijimos que hay un rompido en Pluspetrol. No, pero si comparamos con lo que ha hecho la nueva Premier, de que mediante un úcase en un meeting en Ayacucho cierra 4 minas o anuncia el cierre de 4 minas, el comportamiento de Bellido es muchísimo más civilizado, es muchísimo más democrático, es decir, es mucho más respetuoso de cierta forma. En cambio, la ministra, que era la representante de las buenas maneras para reemplazar a Bellido, demostró que no, que ella con un núcleo, con una situación, cerraba 4 imprentas, fíjate, 4 minas. Y esto ocurría en un acto totalmente populista en la ciudad de Ayacucho, ¿no? En el caso Entonces, de Guido Bellido, si bien es cierto, no sí, le ha rehuido a la prensa, ha sí, tenido cosas que declarar, evidentemente por el cargo que ocupó y ahora que es sí, congresista. Sin embargo, también tuvo agresividades verbales, ¿no? sí, Decirle a tú los has dicho, periodistas, lávate los oídos, que no me estás escuchando bien, sí. ¿no? Ahora, te voy a decir, claro, Esos te voy a modos decir no una son, cosa, no eso a son mí no para me nada molesta, democráticos, ¿no? no, eso a mí no me molesta tanto, eso a Ah, mí no no le me molesta. molesta tanto. Lo que más me molesta es el silencio al que no quiere rendirle cuentas a la gente. Mm. Yo prefiero un tipo que me insulte a mí como periodista, que me diga que soy un tarado, que soy un imbécil, pero que no rehuya la responsabilidad que tiene de declarar. A una persona muy correcta, entre comillas, pero que se calla la boca y que dice, me reservo mi opinión, voy a analizar, que se investigue, veremos qué pasa. Eso no. Prefiero el expediente Bellido. Desde el punto de vista de la libertad de expresión, y yo prefiero el expediente Bellido que el expediente de otros personajes cuya violencia consiste justamente en no ser violentos, porque no hablan. Claro. Sí. Y esa es una Bueno, lo violencia. traigo a colación porque es materia de análisis del informe de la Defensoría y para el informe defensorial, o sea, para la institución, evidentemente se ha reportado como una conducta de agresividad y poco educada, ¿no? Evidentemente Hacia la una prensa. conducta agresiva, pero si yo la comparo, yo tengo Ajá, que comparar, ¿no? Yo no sí, voy a comparar lo bueno con lo mejor, tengo que comparar lo así malo es. con lo peor, con lo regular con lo malo. O sea, yo prefiero un comportamiento como el de Bellido. Yo sé que puede ser ofensivo, puede ser Claro. chocante, etcétera, pero en fin, un periodista no se puede extrañar de eso, pues. Ujú, Lo peor que le puedes hacer al periodista es el hielo, es decir, no te declaro, porque claro, ahí le estás negando su derecho al trabajo, a así ti y es. al tiempo. Pasando a otro punto, don Chema, también quisiéramos conversar con usted. ¿Qué impacto va a tener este informe defensorial ahora? Porque esto atañe directamente al comportamiento del Poder Ejecutivo, ¿no? Del Sí, señor claro, Castillo. sí, sí, Entonces, hay muchas voces de periodistas que se dieron cita el día de ayer y preguntaban, ¿y cómo queda entonces la imagen del Perú ante las instancias internacionales, ¿no? Porque hace unos sí. días atrás vino el secretario general de la OEA, ¿no? Bueno, el Y personaje, sí, decir es un que personaje muy ha raro, debo visto un decir. buen comportamiento en el gobierno, etcétera, y sale este informe donde hay una violación de 8 estándares. Entonces, Obviamente, ¿cómo queda, no, el Perú?
Bueno, quedamos como realmente una cosa muy pobre, pues, porque esto, primero, Almagro es un personaje muy contradictorio, ¿eh? Te voy a decir que es muy polémico, no sé qué bien, no sé exactamente qué es lo que ha venido a decir acá, además no ha dicho nada, simplemente le ha dado un certificado de buena conducta como secretario general de la OEA. Ahora, te voy a decir una cosa, al pueblo peruano eso lo tiene absolutamente sin cuidado, ¿eh? El señor Almagro para el Perú no tiene la más mínima importancia, él más bien se da importancia a sí mismo viniendo acá. Bueno, ahora, en cuanto a libertad de expresión, creo que al presidente Castillo no se le va a mover un pelo. O sea, pensar que un informe del doctor Gutiérrez, defensor del pueblo, lo va a hacer reflexionar, cambiar, es imposible. Eso no va a ser, eso no va a ocurrir, porque en su cerebro no le entra eso. Directamente, él prefiere morir antes que eso. A Castillo eso no le va a entrar en el cerebro en absoluto, en ningún momento, no lo va a hacer cambiar absolutamente nada. Como imagen internacional, sí, pero nuestra imagen internacional se está deteriorando de manera muy acelerada, debo decir, ¿eh? Y la imagen del presidente ante la opinión pública, lo mismo, muy rápido, a partir de las encuestas, de manera que esto no va a ser pues una raya más al tigre, no va a ser una cosa tan pensar que el presidente se va a conmover por esto o que determinado ministro va a reflexionar esto. No, la libertad de prensa para él y para otras personas es algo, es un saludo a la bandera, es una declaración en realidad, es una Ujú, declaración. ujú, ujú. El presidente ha dicho cosas como estas, por ejemplo, que nadie ha contestado. Por ejemplo, la prensa no ha contestado, pero ningún político lo ha contestado. No le voy a dar ningún centavo a la prensa que me haga problemas. Eso ha dicho él en una declaración Así pública, es, ¿no? sí lo ha Eso, sostenido, así eso, es. el peor sátrapa africano jamás se atrevería a decir tal cosa. Eso es un acto de barbarie absoluta y de ignorancia Ujú. total. Y luego dice a los periodistas que formen sus agencias de publicidad o cosas parecidas. Es una cosa totalmente desmesuradamente fuera esto, incompetente, ¿no? O sea, para él esto no Pero se tiene. podría, a raíz del informe defensorial, don Chema, se podría pedir incluso la presencia de los relatores, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, Ah, que sí, se tratan de podría libertad hacer. de expresión para ejercer un control internacional. Concuerdo en el sentido de que no se le va a mover un pelo al señor No, Castillo con el no, informe de la Defensoría, pero para eso estamos nosotros, los medios de claro, comunicación, estamos claro, la sociedad en su conjunto, ¿no? Y sí, sabemos perfectamente que las libertades es un tema inherente a la democracia. Si afectan claro, pero libertades, afectan democracia. Entonces, claro. ¿usted no cree que esto también podría promoverse, no, por ejemplo, el invitar a relatores de la OEA y de Naciones Unidas para que vengan aquí a supervisar justamente estas garantías? Porque hay 8 estándares que se han violado y son estándares internacionales. Claro. Ahora, lo veo difícil porque eso, primero tendría que pedirlo el propio gobierno. Segundo, lo van a pedir una serie de organizaciones, entonces el asunto se va a politizar. Las Naciones Unidas y compañía tienen una visión muy superficial, me parece a mí, de lo que son estos países. ¿Ah? Yo no soy muy, no creo mucho en eso, te digo con toda No es sinceridad. muy optimista en ese sentido. No soy optimista, no creo mucho en esas supervisiones, esos organismos internacionales, Ah, no ok. me parece que conozcan mucho esto, la realidad del país. Bueno, evidentemente sí intervienen moralmente, si meten preso a un periodista y cosas así, pero de ahí no creo que pase nada, no creo que sean capaces de condicionar la actitud de un gobierno, sobre todo cuando es una actitud tan profundamente arraigada en la mentalidad de la gente, o sea, la mentalidad de estas personas es muy profundamente arraigada, lo veo muy difícil, ¿eh? Sinceramente. Ok. No soy nada optimista, te digo. Sí, Un último tema, don Chema, sí, esto, y analicemos un poco lo que ha sido la actitud del programa Cuarto Poder, ¿no? El programa sí, dominical que nos sí, tuvo en alerta toda una semana, sí, difundiendo un audio revelador que iba a poner en jaque al gobierno, y sin embargo se presenta un audio no editado de una conversación con un productor de Cuarto Poder, con un interlocutor de Pedro Castillo, que revela que es una persona eh, que no le tiene mucho aprecio a la prensa. Es el mensaje central que hemos sí, esto. pero de todas maneras sí me ha parecido importante, ¿eh? Yo te digo lo siguiente, Uh -huh. eh, en ese programa ha aparecido
la trayectoria de este caballero cuyo nombre siempre me olvido. El que fue Sánchez, acusado. No, antes que Sánchez. Villaverde, ¿puede ser? ya. ¿Semir Villaverde? No sé a qué personaje se está refiriendo. Al primero que sale el domingo es este personaje que aparece cuando joven, cuando lo expulsan de la Fuerza Aérea. Y después toda su trayectoria. Ah, sí. Este personaje, yo sinceramente conocía solo algunas pequeñas cosas. Este es un personaje con una influencia en el gobierno extraordinaria. Mm, Íntimo amigo de Pacheco. ujú. Entonces, para mí, esto es muchísimo más peligroso que cualquier actitud o cualquier declaración que pueda hacer el presidente. Este personaje nos tiene que explicar por qué este hombre tiene esa influencia poderosísima en el gobierno, Mm. con Pacheco y todo. Es un tipo cuyo currículum, o sea, no se puede dejar de lado. Yo no quiero que a la gente se le condene por su pasado, pero yo creo que también se conozca ese pasado y hoy día es un empresario de negocios muy exitoso. ¿Qué cosa es este hombre para mí? ¿Y por qué me parece tan importante lo que hizo ese programa el domingo? Mi impresión es que estamos asistiendo a la toma de poder, al asalto al poder, por una clase de hombres de negocios, mercantilista, que tiene vínculos con el poder, que tiene influencias, que amañan licitaciones, etcétera, 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 y que tiene personajes como este a la cabecera. Esto es lo que nos ha revelado el programa del otro día. Este asalto al poder que se está produciendo por esta nueva clase empresarial que tiene un pie en la delincuencia y tiene bandas armadas, porque este señor hoy día tiene una compañía de seguridad cuya guardia aparece en este video que hacen ellos, en este spot de publicidad, en el que aparece al frente y atrás unos tipos de anteojos negros, ternos, corbatas, etcétera, un ejército paralelo, una especie de guardia de corps. Bueno, Don o sea, Chima, ¿y usted no cree que esta difusión que hizo el programa, que ha sido realmente repudiada en redes sociales y hasta ahora se comenta, de haber anunciado un audio, un programa tan revelador cuando en realidad no fue lo que se proyectó el domingo, bueno, ¿usted cree que atentó contra el derecho a la información de la sociedad? no, yo no creo No. en eso. Yo te digo sinceramente, de repente tú puedes criticar que han exagerado la publicidad del programa, puede ser que la hayan exagerado, Ajá. pero, pero una empresa de panetones también exagera la bondad de sus panetones, y yo no, por eso yo no voy a decir que me ha estafado, yo no puedo decir eso. Y lo otro que ha revelado el programa es quién es este señor Sánchez. Uh-huh. ¿Cómo es posible que este señor Sánchez le ofrezca al periodista que le hace las entrevistas que le canjea titulares y una posible entrevista con el presidente a cambio de que no publique? Esa revelación me parece tremenda. Si no hubiese sido por ese periodista, no nos hubiésemos enterado. O sea, Sánchez tiene que ser interrogado Claro. por todo el mundo y por el Ministerio Público. Ahora, que tengamos un Ministerio Público que va con pies de plomo, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Porque estaba Pero sí me negociando parece con entregarle primicias, ¿no? Al medio de comunicación, ¿no? Estaba exactamente. negociando, te entrego Esto me primicias, parece, pero no me saques este reportaje, ¿no? exacto, eso me parece gravísimo. Claro que es Ahora grave. bien, si la gente esperaba un audio en el cual el profesor Castillo, presidente de la República, saliese confesando que es un criminal, no, pues eso no va a aparecer jamás. Pues. Yo te digo, no sigo mucho las redes sociales, confieso, y no he seguido mucho la publicidad del programa. De repente, si lo hubiera seguido, esto te hubiese dado la razón a la gente que dice que han hecho una publicidad excesiva o, ¿cómo Claro, se o llama eso? sea, fue una No, cuestión publicidad que engañosa. era algo, Puede se ser, esperaba algo revelador del señor Castillo, ¿no? Que sí, iba a ponerlo puede en ser. práctica. Pero eso tampoco, eso tampoco me permite decir que el programa no sirvió para nada. No, a mí sí me ha servido enormemente, te digo, Lesca, No, no, con no, toda sinceridad. no llegar a ese Yo no extremo, ¿no? esperaba esa reunión. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Acuña ahora dice que no va a votar para que concurra el presidente, porque esperaban revelaciones en un programa, y como no ha salido nada,
no votan a favor de la, de de la la moción. vacancia, como Por si la favor, vacancia estuviera sujeta a los por medios de favor, ese es comunicación. un problema. La vacancia Ese no es está un problema. sujeta a ese procedimiento de No, ninguna manera, no está sujeta a ello. yo se lo he comentado en la mañana en la radio, Ujú, diciendo, ujú. por favor, que es un pretexto. Lo que pasa es que yo creo que se ha tomado como como una burla, ¿no? De este programa o del medio que lo cobija, ¿no? Hacia la sociedad. Como lo dije en la introducción de esta entrevista, que con usted íbamos a conversar un poco sobre si se habría violado o no, o se había afectado o no el acceso a la información que tenemos como sociedad, No, como derecho yo no creo colectivo. que, o sea, yo no creo que el canal haya ocultado información, ¿eh? Perdóname. Si yo tengo una bomba, no la voy a lanzar. Por supuesto que la lanzo, pues, porque yo estoy en el rating. O sea, a mí lo que me interesa es la audiencia. Hay gente que cree que todas son conspiraciones, que los medios están controlados por una inteligencia oculta, que esto es una forma de no sé qué. No, las cosas no son tan... Qué lindo sería pensar que todo esto es una conspiración. No es una conspiración, los medios están en un mercado, Como tratan usted de bien ganar dice, se publicidad. jugó mucho una difusión, se exageró demasiada una publicidad. Pues, El no, audio puedo, o sea, yo no no, niego que el contenido de lo que se ha lanzado el domingo sea importante. O sea, eso sí, yo creo que no estamos discutiéndolo. Yo creo que ha sido de base, ha servido, sí. sí. Pero el problema es que ese video o ese programa o el contenido del mismo de repente no estaba pues a la altura, no reflejaba, ¿no? La Puede publicidad ser, que le habían hecho. es Por ese posible. lado es que empezaban Bueno, puede se toma ser, como no una te, burla, ¿no? no, esa parte no te la discuto, puede ser que haya sido una publicidad exagerada, una publicidad engañosa. Ahora, yo no esperaba un audio bomba en el sentido de que ese día caía el régimen, ¿eh? No esperaba, ni creo que los regímenes caigan por un audio. O sea, vamos a ver. Esto, cuando se produce la difusión del audio Curi Montesinos, lo que venía ocurriendo ya era que el gobierno estaba en una situación de desgaste, el Sí, gobierno definitiva. Fujimori, en Ujú. su tercera reelección, en su tercera elección. Entonces, había un ambiente abonado, había un ambiente sembrado, pero el gobierno tampoco cayó al día siguiente de la difusión del audio Curi Montesinos, y nadie dice que no fue decisivo, cayó después por una serie de situaciones, entre ellas que se divide la bancada del gobierno Fujimori, porque Montesinos forma la famosa célula del zinc. Por eso cae el gobierno. El audio, perdón, el video ayuda a eso. Ahora, en el caso del programa que estamos viendo, Cuarto cuarto. pensar que de la televisión, pensar que un audio o un video nos va a solucionar el problema porque sale en televisión, eso es ridículo, eso no funciona jamás. Esto no funciona jamás. No es así. No es que yo, periodista fulano y tal, gracias a mi reportaje he destruido al sistema. No, las cosas no son tan simples. Por lo menos en mi experiencia que tengo yo no es así. Y es una experiencia muy valiosa que la ha compartido aquí con nosotros en Entérate con Bueno, Leslie. Estamos muy agradecidos, don Chema, por haber gracias a ti, puesto y como siempre, de te su tiempo felicito. por estar con nosotros. Le Te mando un agradecemos abrazo. y estamos Hasta luego. siempre en contacto. Muy buenas tardes. Adiós, hasta luego.